Mi nombre es Raúl Leonardo Bravo, curso la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Fermín Toro de Caudare, Barquisimeto. Le voy a hablar sobre un ejercicio asignado por el profesor Elías Pérez de la asignatura Tecnología Eléctrica de la sección A. Le voy a hablar primeramente sobre el método Schlumberger, el cual parte del método Wegner y consiste en tener dos distancias de medición distintas. Una distancia B para detectar para electrodo corriente-voltaje y una distancia A para electrodo voltaje-voltaje. Le voy a aplicar un ejercicio aplicando el método Schlumberger, el cual nos piden calcular la resistividad del suelo de la conexión de 4 electrodos con una distancia entre electrodos de voltaje de 2 metros, una resistencia de 30 kiloohmios medida por el telurómetro y con una distancia la cual va a ser igual a la distancia antes mencionada de 2 metros por 2. Esta distancia nos da un resultado de 4 metros entre electrodos. ¿Ya? Si vemos acá lo que le acabo de explicar, B va a ser igual a ¿quién? A la distancia entre electrodos entre metros de corriente voltaje, ¿verdad? Que es esta distancia que está acá. La distancia A entre electrodos y metros es de voltaje. Luego de obtenido estos datos, nos vamos a la ecuación definida, lo cual nos calcula la resistividad, que está definida por phi, que multiplica la resistencia antes mencionada, por la distancia de corriente-voltaje, que multiplica a la distancia entre electrodo corriente-voltaje, entre la distancia entre electrodo de metro de corriente de voltaje, más 1. Al sustituir los datos, multiplicamos pi por 30.000, luego de llevada la resistencia a ohmio, por la distancia entre electrodos de corriente-voltaje, que multiplica a él mismo, que a esta distancia, entre la distancia entre electrodos de voltaje más 1. Eso nos va a dar una resistividad de 1.130.973,355 ohmios por metro. Bueno, esta fue mi breve explicación sobre el ejercicio asignado por el profesor Elías Pérez. Muchas gracias.